escuchar a los productores en su panel, que es el que va a empezar ahora, para que tengamos una idea de cuál es el impacto directo sobre la producción en este momento. El ministro se excusó, tenía que dejarnos. Estamos muy felices que él ha podido estar aquí un ratito y su equipo está todavía aquí, nos está escuchando. Entonces esperamos que puedan estar en el siguiente panel. Muchas gracias. Como Bill dijo, espero que de ahora en adelante todo fluyera un poquito mejor. Voy a dar la palabra a Jenny Sanamiego, que está en el siguiente panel. Gracias, Joana. Eh, Estamos ahora con el panel de productores y quiero darle la bienvenida a José Gané del FCCI, si es que José nos escuchas. Así es, muy buenos días, Jenny, muy buenos días a todos. Gracias, José. Entonces, si es que, Paulina, por favor, eres tan gentil y nos puedes confirmar si es que estamos listos para el segundo panel. Sí, están listos. Gracias, Paulina. José, si es que por favor puedes continuar entonces. Claro que sí. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, Paulina. Solamente quiero pasar manera de lista. Estamos listos. Veo a Freddy Salazar ya por aquí. Quiero confirmar de que también el compañero Raúl Vera ande por aquí. Veo también a Luis Mendoza. No sé si puede. Luis, aquí estás. Buenos días. Buenos días. Paso también lista con Esperanza Dionisio. Nos escucha de Perú. Esperanza, ¿estás ahí? Veo también que está allí Esperanza. Por favor, a todos los panelistas que están en este panel, les pido si podemos quitar el mute o el silencio para poder interactuar esta mañana. También veo que Cindy Mejía, que nos acompaña desde Honduras, puede estar ya por aquí. La veo ahí también presente. Y por último, creo que ya tenemos a todos aquí por este panel. Pues muy buenos días a todos. Quiero agradecer la oportunidad de moderar esta conversación, este segundo panel del día que gira en torno a mejores prácticas en la cadena productiva, sobre todo en la producción de cacao, con respecto a la pandemia del COVID-19. Previo a dejar a que cada uno de los panelistas se presente a cada uno de nosotros, quiero dar algunas indicaciones sobre cómo vamos a proceder en el sentido de que ya vemos estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Para aquellos que no habían practicado la paciencia a lo largo de su vida, seguramente esta pandemia y su modalidad de reunirnos en Zoom les ha ayudado tanto a hacerse más pacientes o les ha servido totalmente de tortura. En algún momento, si tenemos alguna dificultad técnica con alguno de los participantes de este panel, procederemos de manera normal. Tenemos en conciencia de que la conexión que estamos haciendo el día de hoy puede ser no lo más estable, dependiendo en los diferentes lugares en los que estemos tomando la llamada. También quiero hacer presente que la manera en que dirigiremos esta conversación será a una manera webinar o a una manera de panel en donde cada uno de estos panelistas ha tenido acceso a las preguntas. El día de hoy tendremos conversación y podremos conversar sobre ellas de una manera formal, pero también informal, mientras vemos sus preguntas a través de la aplicación que ustedes tienen en esta herramienta. Y así bien, comenzamos con las introducciones. Mi nombre es José López Ganem. Yo soy un investigador basado en Cambridge, Massachusetts, en la organización sin fines de lucro Fine Cacao and Chocolate Institute, o el FCCI, como lo ha dicho Jenny. Y también me encuentro haciendo investigación basado en la Universidad de Harvard, en la misma ciudad. Quisiera yo dar la palabra a Freddy Salazar para que brevemente se presente, diga de dónde viene y de dónde se conecta esta mañana. Hola, muy buenos días con todos. José, qué bueno verte una vez más. Y buenos días a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, agradecer la oportunidad de poder intervenir el día de hoy y comentarles, mi nombre es Freddy Salazar, estoy llamando desde Quito el día de hoy
por el tema de movilidad es un poco difícil estar en Esmeraldas en este momento. Represento a la compañía Costa Esmeraldas Cacao Company y nos hemos dedicado al sector del specialty y cacao ultra premium, atendiendo las necesidades de chocolateros en Estados Unidos principalmente, pero en todo el mundo. Muchas gracias, Freddy. Efectivamente, y te podemos ver en un fondo que es ahí de la facilidad de fermentación que tienen en Costa Esmeraldas, en donde hemos tenido el gran gusto los integrantes de nuestro equipo de poder estar ahí contigo y con tu equipo. Bienvenido, Freddy. Quiero pasar ahora la palabra a Cindy Mejía, que nos acompaña desde Honduras, para que se presente, nos diga a qué organización representa y desde dónde nos acompaña esta mañana. Gracias, José. Buenos días a todos. Mi nombre es Cindy Mejía, represento a la Federación Nacional de Productores de Honduras, una organización gremial que trabaja de la mano de los productores. Muchas gracias, Cindy. Muy buenos días. Ahora paso también a una querida colega desde el Perú, a Esperanza Dionisio. Buenos días, Esperanza. Por favor, preséntese, de dónde viene o qué representa y desde dónde se conecta esta mañana. Me parece que... Esperanza, ¿le escuchamos? Estoy presente, ¿sí? Perfecto. Muy buenos días, Esperanza. Muy buenos días. No aparezco en la pantalla, pero no importa. Mi Tu nombre voz es Esperanza Dionisio. Soy de la Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa, gerente de la cooperativa, y esta organización está ubicada en Selva Central del Perú, en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín. Tenemos 698 socios, 200 cacaoteros y la diferencia cafetalera. Muchísimas gracias, Esperanza. Buenos días a ti y a todo tu equipo que está ahí también apoyándonos en la conexión. Ahora quisiera dar la palabra a Luis Mendoza, que nos acompaña también desde el Perú. Hola, buenos días con todos. Gracias por la oportunidad. Principalmente a los organizadores del evento. José, un abrazo. Bueno, mi nombre es Luis Mendoza Aguilar. Actualmente soy gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao. La Asociación Peruana es un gremio nacional que representa a organizaciones y cooperativas de pequeños productores. Y estamos en 12 regiones productoras de cacao de acá, de nuestro país. Y bueno, hoy día aquí presentes para compartir lo que venimos haciendo con respecto al posible impacto del coronavirus. Muchas gracias, Luis. Pero por último, pedirle a nuestro compañero Raúl Vera, regresando a la República Hermana del Ecuador, que se presente. No sé si haya logrado la conexión. Me parece que Raúl no está dentro de los panelistas. Doy otra oportunidad. Raúl, ¿nos escuchas? Creo que Raúl se incorporará en breve a nuestra conversación. Esperemos que logre superar estos problemas de conexión que mencionaba yo al principio. Pero ahora, de la misma manera, en el mismo orden que los he presentado el día de hoy a nuestros 350 asistentes, quisiera pedirle a cada uno de ustedes, en la oportunidad que tuvimos previa a esta conversación, de revisar la primera pregunta sobre realmente cuáles han sido los impactos tangibles del COVID para ustedes, sus organizaciones y sus agremiados, que me ayudaron un poco a exhibir con cada uno de nuestros participantes cuáles han sido listados los porcentajes que ha tenido en diferentes ámbitos la pandemia del coronavirus. Freddy, comienzo contigo. Bueno, José, creo que me sumo a las palabras del ministro en comentar que, y de Michelle también, en comentar que tal vez es un poco temprano para saber exactamente cuál va a ser el impacto de COVID. Dependerá mucho, por lo menos en nuestro caso puntual, de la demanda que tengan los chocolateros en el exterior y cómo sus negocios son afectados por las nuevas regulaciones de COVID.
nosotros trabajamos con muchos negocios que tienen como base de sus ingresos cafeterías o lugares públicos, ¿no? Eso significa una reducción en ventas considerable, que puede también desembocar en menos adquisición de materia prima. Tal vez en temas de porcentaje, nosotros todavía no hemos tenido confirmación de contos grandes que ya no se van a dar, pero sí hemos visto una reducción en ventas desde que empezó la restricción. Vemos que el hábito de chocolateros es ser mucho más cautos, cuidar el dinero que tienen y por ahora tal vez relegar un poco producción y adquisición de más materia prima, y con el inventario que tienen defenderse en estos tiempos. Y un último comentario es la dependencia del Internet para hacer la mayoría de ventas. Actualmente eso significa que tal vez no va a desembocar en adquisición de más cacao por el momento. Muchas gracias, Freddy. Hago un brevario de estos puntos conforme lo decía y hacía hincapié a las presentaciones previas de este panel. Pues no se ha visto realmente un impacto general en términos de porcentaje, por lo menos en el demográfico que Costa Esmeraldas atiende, que es esta área de especialidad o ubre especialidad. Pero me gustaría preguntarle ahora a Cindy, ¿cuál ha sido la vivencia de Honduras en este tema? Bueno, yo creo que como todos los países, las primeras 2 semanas fue de incertidumbre. Nos estábamos enfrentando a algo que no conocíamos, no sabíamos de dónde veníamos y no teníamos como idea clara o la información confiable necesaria. Por lo cual, en Honduras se dio bastante lo de la reducción de los precios. ¿Por qué? Porque aquí se hace el beneficiado o el fermentado se hace en conjunto en microcentros y en centros de acopio. Entonces, al entrar en pánico, las comunidades cerraron sus fronteras con otras comunidades y con los municipios, lo que evitaba que las organizaciones hicieran el recorrido de acopio para llevar el cacao de los productores. Entonces, un cacao que lo pudieron vender como calidad A se terminó vendiendo como calidad B, ya que el productor lo tuvo que secar con su familia y en su casa. Hay toneladas que se pudieron vender a $4,200 y se terminaron vendiendo a $1,800. También hubo un atraso, lo que decía Freddy, también en Honduras se dio el atraso de los pagos a los productores, porque aquí las instituciones bancarias se encontraban cerradas debido a las nuevas medidas que había implementado el gobierno. Entonces, el productor que estaba acostumbrado, que su acopio era el viernes y que el pago lo recibía un lunes, no lo estaba realizando de esa manera, porque él podía circular hasta el día que le tocaba al último dígito de su tarjeta de identidad. Igual el personal administrativo no podía ir al banco a cambiar un cheque para pagarles en efectivo porque no podía circular. También tuvimos cancelaciones de eventos con asistencia técnica limitada porque el productor está con miedo al contagio y aparte de eso estábamos o mal informados o no teníamos la fuente de información confiable que deseáramos tener. También aquí se da bastante que los productores han visto la necesidad y la importancia de estar organizados, porque las organizaciones tienen un acuerdo de mercado seguro. En la parte de la compra de su cacao no ha habido ningún problema porque se cuenta con contratos estables con el mercado. En cambio, los productores que dependen de intermediarios se han visto afectados porque los intermediarios no tienen las facilidades que tenían antes de la pandemia para comprar el cacao. Aquí ha jugado un papel muy importante el brazo comercializador de la FENAPROCACAO, que ha mantenido muy buenos precios comprándoles el cacao a los productores de los cuales dependen de intermediarios. La migración ha sido otro impacto. Las personas que viven en la ciudad
porque están pendientes o porque ellos creen que en las comunidades todavía no hay contagio y que es el lugar donde se pueden salvar de contagiarse, han emigrado a las comunidades y esto lo que ha producido es aglomeraciones en las comunidades y corren el riesgo. Por nuestra parte, estos han sido los impactos más relevantes que tenemos hasta el momento. Lo que decía Freddy y lo que decía el ministro, todavía no podemos medir cuáles han sido las consecuencias más graves o dar porcentaje en cuanto a esta pregunta, porque todavía estamos cada día adaptándonos y cada día con más incremento de contagio. Gracias, José. Muchísimas gracias, Cindy. Nada más para hacer también, gracias por esta gran y muy relevante y completa exposición, por llevarnos a cada uno de estos puntos en donde realmente podemos ver que existen todavía macro retos dentro de las zonas productoras de cacao, específicamente todas las naciones hermanas centroamericanas, de que, por ejemplo, se pueden entender macro problemas como el tema de la migración, como el tema de la demanda y de los brazos que han jugado las organizaciones a nivel regional, que incorporando ya este nuevo reto de la pandemia, tenemos otra nueva serie de jugadas a las que tenemos que acoplarnos, pero realmente es ir trabajando a la marcha. No hay un lugar en donde uno se pueda dedicar a sostener y decir reto cumplido, sino que esto realmente se adhiere a una serie de retos que ya organizaciones como la que nos acompañan el día de hoy han estado en vigía o en vigilia todo este tiempo. Yo quisiera ahora pasar con Luis en Perú, que nos comente un poco qué está pasando, Luis, con este tema del coronavirus. Bueno, gracias, José, nuevamente. Bueno, aquí en el Perú la situación comenzó con mucha incertidumbre, en verdad. Teníamos el primer reporte del coronavirus el día 16 de marzo y un primer estado de emergencia por 15 días y el mismo que se ha prolongado el 30 de junio, es decir, tenemos un estado de emergencia muy largo. Y eso ha ocasionado en un primer momento, como te digo, cierta incertidumbre porque el estado de emergencia tendría que ver mucho con la inmovilización social obligatoria. Y eso a nivel de todas las partes del país, tanto en zonas urbanas, zonas rurales. Y la consecuencia de esta inmovilización era que no había un acuerdo, una coincidencia entre los diferentes niveles de las instituciones, por ejemplo, por el control. Y mucho de eso impedían incluso de que nuestros productores podrían movilizarse a sus campos de cultivo. Eso era un problema muy fuerte que en una primera instancia se ha dado y que en algunas regiones ya se estaba en plena cosecha, en otras estaba en inicio de cosecha, pero eso impedía de que los productores puedan acudir a sus campos de cultivo y poder hacer estas labores. Pero eso con el tiempo se fue resolviendo, ya pasados unos 20, 30 días de la cuarentena se resolvió, si bien no en plenitud, pero ya eso ha mejorado. Ahora los productores tienen un poco mayores facilidades para desplazarse. Ahí ha sido importante el trabajo que se ha hecho en coordinación con diferentes niveles. Acá en el Perú los que controlan en las comunidades, sobre todo en campo, son las rondas campesinas que nosotros llamamos, quienes controlan el acceso a las comunidades. Y ahí se ha tenido que hacer mucho trabajo de coordinación. Eso en verdad estaba impactando fuerte porque el hecho de no poder ir a las chacras hacía de que la producción se pueda perder, no hacer las labores agrícolas a tiempo y pueda tener consecuencias que tienen que ver con incremento de plagas y otro tipo de cosas que al final derivan en la pérdida de ingresos a los productores. Otro de los temas que se dio en este primer momento fue las limitaciones incluso de nuestras organizaciones, es decir, las organizaciones, las empresas que compran cacao acá en el Perú tenían mucha dificultad incluso para a las comunidades. Es decir, ¿por qué? Porque la movilidad del transporte era muy restringido, no se podía movilizar ni para ir a movilizar el cacao que se había copiado, ¿no? Y tampoco permitía que los productores tengan acceso a recursos económicos, es decir,
¿Por qué? Porque los productores tenían que ver mucho dependían de los ingresos de la venta del cacao. Entonces, si ni las empresas ni las cooperativas podían llegar a las comunidades, eso se complicaba mucho más y eso también se está resolviendo. Creo que ahora el sector cacaotero aquí en Perú está más o menos en operatividad en un 50%, ¿no? 60% está en camino a recuperarse. Pero también otra de las cosas que hemos visto mucho es el incremento de los costos. Es decir, a pesar de las restricciones que teníamos para lo que es el acceso a las fincas, el acceso a los recursos, la movilización para trasladar el dinero al interno de las comunidades, pero también era el tema del incremento de los costos, porque movilizar desde las regiones a dos de los principales puertos que tenemos acá en el Perú, que es tanto en el sur, aquí en Lima, como en el norte por Paita, hacía de que los costos se incrementen. Y además, si bien las exportaciones han continuado, es decir, se sigue exportando cacao, se ha seguido exportando cacao hasta ahora mismo, pero se tenía un mayor tiempo desde que se tiene que salir desde las zonas de producción hacia los puertos. Y todo eso tiene que ser previamente ya validado por las instancias correspondientes que tienen que estar con lo que es la logística de exportación, con los permisos sanitarios y todo eso. Entonces eso lo que hace es que nos limite en el tema de los tiempos, incrementa los costos porque eso requiere tener un mayor tiempo el cacao en los almacenes, ¿no? Y otros aspectos más que tienen que ver con logística, incremento de los costos de transporte, como lo vuelvo a repetir, porque los transportes que salían de las regiones hacia los puertos generalmente regresan con carga cuando ya terminan de traer el producto, pero ahora como no hay actividad económica tendrían que regresar casi vacíos y como se llama eso era un falso flete como nosotros lo determinamos, ¿no? Entonces eso ha sido principalmente algunos de los impactos. En verdad, revisando estadísticas en el primer trimestre de este año, en las exportaciones del cacao peruano ha habido una reducción mínima, que es del 2%, según los datos oficiales, pero todavía no tenemos datos con respecto a este trimestre, que viene desde abril hacia adelante, ¿no? Esperamos ahí que tener las cifras oficiales, pero en verdad creemos que las exportaciones del Perú van a continuar. Nuestras organizaciones se han preparado, creo, de la mejor manera para cumplir con los contratos. Y otro de los temas que creo que hay que resaltar aquí es que en verdad los contratos de los compradores con las cooperativas y las empresas no se ha visto afectado, es decir, no ha habido una reducción o cancelación de contratos. Sí, como lo mencionó el señor Michel Arrión de la ICCO, un poco impactado el tema de los precios, pero eso es una tendencia que ya se venía a la baja. Esperamos una recuperación, de manera lenta, pero recuperación. Algo importante que también creo que como Perú hay que resaltar es que aquí nosotros hemos trabajado mucho el tema de la asociatividad como país, ¿no? Tenemos muchos productores organizados y además hemos enfocado mucho el trabajo en lo que es la producción orgánica y sellos del comercio justo, que también nos permiten tener un diferencial y por ahí poder a las familias poder tener una opción de unos mejores ingresos por estos tipos de diferenciales, ¿no? Eso es un poco en esta primera intervención el panorama que yo quería presentar. Muchas gracias, Luis. Una muy completa intervención. Agradezco también estos interesantes datos. Una cosa que es importante entrelazar entre las últimas tres intervenciones que hemos visto de Freddy, de Cindy, de Luis, es que existe una cierta certidumbre en los temas macro, es decir, los contratos, la intervención de las grandes compañías, el flujo de productos es de cierta manera estable. Ambos, Cindy y Luis, hacen una correlación con lo que expresaban ya nuestros compañeros del ICCO. Sin embargo, es importante decir que en estas estadísticas y en estos buenos pronósticos, y ya comenzamos a ver también buenas prácticas, existe también una estadística que va por detrás,
que es este 50-60% de operacionalidad que mencionaba Luis en el Perú, que sin duda es una gran disrupción a nuestra fuerza de trabajo, a nuestra fuerza laboral y por ende a los productores individuales, a las familias que dependen de este insumo. Yo quisiera tocar ese punto en una segunda intervención ahora que regresemos con Freddy, pero antes de ello, perdón, quisiera pasar a una connacional de Luis, a Esperanza Dionisio, que solo nos acompaña en audio esta mañana por problemas de conectividad, y hacerle la pregunta que he hecho a estos tres panelistas previos. Esperanza, ¿cuáles han sido las vivencias de Pangoa durante esta pandemia de COVID-19? Sí, nuestra vivencia a partir del 16 de marzo tuvimos que reunirnos los directivos y todo el personal de la cooperativa Pangoa para decidir qué hacer. Era el inicio de la cosecha y teníamos que comunicar a todos nuestros socios que entrábamos en un proceso de cuarentena donde todos teníamos que irnos a nuestros campos, a nuestras chacras y estar allí para no contaminarnos. Y también en esos 15 días hemos tenido que estudiar bien al virus, cómo se comporta, cómo es su contagio, qué debemos hacer y la redacción de nuestros protocolos para poder acopiar el cacao, porque estaba en un inicio, hacemos el acopio centralizado y también hay procesos en sus campos de cada agricultor. Entonces, COVID nos ha confinado, ha hecho de que los agricultores se queden en sus campos trabajando, atendiendo, y los estudiantes que iban a empezar el estudio han tenido que irse del pueblo a su chacra. Pero también prevenir el contagio con la gente que venía de la ciudad. En estos primeros 15 días se han tomado decisiones fuertes con la junta directiva. Primero, que los agricultores se quedaban en el campo. Segundo, que la cooperativa tenía que implementar toda su vestimenta, todo el protocolo viable para no contaminarnos. Es así que se han implementado las vestimentas, también los medidores para poder medir tanto al socio como al personal diariamente que ingresa a la cooperativa. En estos 15 días el impacto ha sido más con la educación de los niños porque todos se fueron al campo. Allí en algunas zonas no hay internet, pero había la desesperación de querer estudiar, pero los colegios tampoco ya podían seguir normalmente. Lo que se ha empezado a hacer es en forma virtual. Algunos hemos dicho, bueno, los hijos perderán pues un año, ¿qué vamos a hacer? Pero nuestra vida es mejor mantenerlo y no contaminarnos. Pero ahora ya se está desarrollando, de acá ya son 71 días que estamos en el campo, la educación sigue con internet, pero el campo, los agricultores siguen produciendo el cacao, también trayendo, mandando. Aquí se puede ver el efecto de la confianza. Y por otro lado, la cooperativa también ha visto de entregarles los víveres para que ellos no estén saliendo constantemente a la ciudad. Otro aspecto importante ha sido la acción de las autoridades con los ronderos. Eso es un trabajo ya antiguo que se tiene, donde para proteger en emergencias se reúnen los pueblos, la gente, hacen acuerdos con autoridades y esos acuerdos se respetan. Muchas zonas han estado cerradas, pero como la cooperativa tiene mucha relación con sus socios, hemos podido ingresar y hacer normal nuestro acopio a la cooperativa. Por otro lado, los clientes de nosotros han mandado sus contratos, no tenemos problemas, estamos acopiando. Y en cuanto a la capacitación,
importante. Nosotros venimos trabajando con la agricultura orgánica desde el año 2000 y con la agricultura biodinámica desde el 2016. Entonces, hemos implementado en varios campos la diversificación de los cultivos y los huertos para poder diversificar y tener nuestro alimento en el campo. Eso realmente nos está ayudando en estos momentos a poder no depender al 100% del mercado, sino a poder alimentarnos de nuestros propios campos. Un trabajo de la agricultura orgánica y biodinámica nos está ayudando muchísimo. Otro aspecto es en cuanto a la misma cooperativa, a nivel de la cooperativa, nuestra organización. Hoy se puede ver que una estructura de una cooperativa nos ayuda bastante para esos casos de emergencias como el COVID-19. Tenemos una estructura asociativa, una estructura empresarial y las personas indicadas como los departamentos técnicos, el administrador de comités zonales, en el campo los comités que están organizados para poder comunicarnos rápidamente y a través de la confianza, ¿no?, enviar tanto el dinero hacia el agricultor, comunicarnos por teléfono. O sea, la comunicación se ha visto bien fluida y eso en base a la estructura de una cooperativa. Muy importante, lo estamos viviendo, porque a nivel de financiamiento también nuestros financiadores han enviado su dinero, los clientes los contratos, tienen confianza en lo que estamos haciendo y una constante comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza, y gracias. Realmente comparte usted una gran imagen, no solamente de los retos, sino también nuevamente como lo hacía Luis, como lo hacía Cindy, como lo hacía Freddy, un hincapié en estas nuevas prácticas que permite, sobre todo en esta nueva realidad, adaptarse de una manera. Yo quisiera subrayar de que en las cadenas, en la cadena de producción cacao chocolate, han sido las cooperativas, han sido los productores de cacao quienes han mostrado mayor adaptabilidad a la nueva realidad que incluso las compañías o la realidad en el norte global. Esto es una cosa que más que nosotros adaptarnos a ella tenemos que aprender de manera muy breve. Raúl, me encantaría conocer cuáles han sido la vivencia desde su operación en el Ecuador de la pandemia COVID-19. Bueno, sí, gracias, José. Disculpa por el atraso de integrar esta reunión. Pues en realidad, una ha sido pues acatar las acciones que ha decretado el gobierno por el bien de todo el país. Y pues, ¿qué más? Que nosotros también implementarla con nuestros productores, nuestros socios, con nuestros trabajadores, para pues también brindar la seguridad y cumplir con los protocolos, ¿no? Desde luego que no ha sido fácil, sí, como creo que todo el mundo lo está sufriendo, pero pues con las ganas de seguir y no estancarlo, tenemos que hemos tenido que tratar de acoger de la mejor manera esta pandemia, este problema, y darle las herramientas a nuestros productores y a campo para que siga su curso, siga trabajando, y de esta manera pues no se paralice en su totalidad. Si bien en Ecuador el sector productivo pues no ha paralizado, porque si no hubiese sido el colapso sin alimentación, sin el campo producir, pues sabemos pues que las ciudades pasarían y mucho trabajo, ¿no? Sí. Pero pues también lo que sí que hay que decirlo es que los productores han pasado mucho trabajo
en el momento de transportar su producto, ¿sí?, hacia los acopios. De buena manera vemos también que tenemos en este tiempo, estos meses, la producción, estamos en una media baja, no estábamos en un pico de cosecha que hoy es real por la logística, porque pues hay muchos controles, muchos puntos de control y pues no todas las veces puede ir, a pesar de tener, si no tienes protocolo, pues no, si no tenías salvoconducto, disculpa, no podrías pasar, ¿no? Pero luego que se ha ido pasando los días, se ha podido mejorar y de a poco ir mejorando esto, ¿no? José. Muchas gracias, Raúl. Vamos nuevamente a ponerte en mute, pero quédate con nosotros en la conversación. Vamos a seguir dialogando. Yo quiero, viendo el tiempo, 11:48, 49 ya de la mañana, aquí en Quito, me parece una hora menos en el Ecuador. Yo quisiera hacer una pregunta muy puntual a cada uno de ustedes. Si brevemente, en un minuto, nos pueden describir a mí y a los asistentes cuáles las prácticas de acopio que en este momento están llevando a cabo. Parece ser que es en esta índole donde se ha habido una mayor adaptabilidad de todas sus operaciones a nivel comunitario, como lo decía Esperanza. Y yo quisiera que nos describieran brevemente si, por ejemplo, las personas que están en campo tienen acceso a equipos de protección, cubrebocas, antifaz, si se están guardando distancias sociales y quiénes son los responsables detrás del acopio. Nuevamente vuelvo al principio de nuestras intervenciones. Freddy. José, solo si me clarificas, en temas de acopio, ¿estás hablando acopio de cacao? Acopio de cacao, es correcto. Ya, bueno, yo brevemente te comento, nosotros somos una finca única, no trabajamos con acopio de otros productores, pero de lo poco que hemos escuchado en campo, tenemos la suerte, como dijo Raúl, de que no estamos en un pico de cosecha. Hay poco cacao, se ha dificultado también por el tema de lluvias, entonces no se ha logrado magnificar tanto el impedimento. Por una parte, suerte de no tener cosecha ahora, que la pandemia no ha tenido ese efecto tan fuerte en nuestras operaciones individuales, pero también en las operaciones. Muchas gracias, Freddy. Cindy, ¿cuál es la realidad que está viviendo Honduras en este tema? Bueno, José, Honduras en este momento, porque tiene más de 2.500 familias productoras de cacao, pero estas están organizadas en 18, valga la redundancia, 18 organizaciones, entre ellas cooperativas y asociaciones. Ellas son las responsables de hacer el acopio. Debido a lo que pasó las primeras 2 semanas, el gobierno declaró el cacao como una necesidad. Entonces, nosotros tenemos el libre acceso a las comunidades en estos momentos porque pertenecemos a un sector que, aparte de que es exportador, pertenece a la cadena agroalimentaria de Honduras. Entonces, en este momento, la organización, depende del tamaño de la organización, así es de cuántos microcentros o centros de acopio necesita, pero cuentan con todo esto en las organizaciones. En cambio, a lo de la bioseguridad, aunque la federación ha gestionado equipo de bioseguridad, la limitante es la escasez y los altos precios a los cuales los venden, José. Muchas gracias, Cindy. Ese es un tema muy importante, sobre todo en que esta escasez es general el día de hoy, también aquí en el norte desarrollado, pero sin embargo, en las actividades económicas que se ha generado o se han distinguido como esenciales, es importante hacer hincapié. Por lo menos veo en tu fondo, Cindy, que el cacao de FENAPRO Cacao sí está bien protegido ahí con su cubrebocas.
Quisiera nada más hacer una sugerencia a nuestros queridos organizadores, si podemos poner el micrófono de Raúl Vera en mute para poder escuchar de mejor manera a nuestros panelistas. Luis, voy contigo para que nos comentes un poco sobre el acopio. ¿Están bien protegidos nuestros compañeros en el Perú? Sí, bueno, aquí en el Perú, a partir de mayo se dio el reinicio de actividades económicas productivas. El gobierno ha dispuesto 4 etapas de la reapertura de la economía. La primera etapa termina en este mes de mayo, ¿no? Y va hasta agosto. Una etapa es un mes. Y en ese para ir cumpliendo con el tema de reapertura de todas las actividades, en lo que son el tema productiva, en el caso de cacao, ha hecho lo que es protocolos, ¿no? Es decir, acá se han decretado algunos lineamientos generales desde el Ministerio de Salud. Después han sido adaptados por cada una de las instancias, en este caso agrícolas, que es el Ministerio de Salud. Y esos protocolos de las instancias correspondientes se han tenido que trabajar por cada una de las cooperativas, organizaciones y empresas en el sector cacao. Entonces ahora justamente todas las cooperativas sí ya están en ese proceso, todas digo yo, y tanto cooperativas como empresas, y tiene que ver mucho con el tema de prevención, con el tema de cumplir con el distanciamiento social, incluso se tiene que innovar mucho en el tema de la asistencia técnica, el tema de buscar algunas alternativas como medios digitales para los pagos, pero todos esos procesos están en adaptación. En verdad, si bien es cierto, esto del coronavirus es un tema de que va a demandar algunos costos adicionales que no estaban previstos en las organizaciones, ¿no? Eso justamente es una preocupación. Las empresas y las organizaciones de mayor tamaño lo pueden hacer y lo pueden adaptarse con mayor facilidad, creo, pero que son más medianas o pequeñas tienen muchas más dificultades. Entonces ahí justamente es que ahí hay una demanda todavía al gobierno que esperemos sea atendida en los próximos días, de poder agilizar algunos fondos de financiamiento a bajos interés y de mediano plazo, para que las cooperativas puedan tener esta capacidad de adaptación. Pero en sí, las cooperativas, las empresas de cacao que trabajan aquí en el Perú, existe ese compromiso, ya se vienen haciendo las adecuaciones respectivas a todo nivel, incluso también cuidando mucho el contacto con los productores. En el Perú tenemos que el promedio de edad de nuestros productores está por encima de los 50 años. Entonces, ese promedio de edad hace de que sean personas muy susceptibles. Entonces, no podemos, en el trabajo que hacemos día a día, poder trasladar o poner en riesgo a nuestros productores. Entonces, por eso que estamos en ese proceso de implementación de los protocolos y las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, pero también que creemos que es conveniente para cuidar la vida de todos, ¿no? Y eso se hace en el marco de una comisión. Cada empresa hace un comité que le llamamos nosotros el Comité de Seguridad, de Bioseguridad y Salud en el Trabajo. Eso yo creo que es un mecanismo que algunos ya lo tienen implementado al 100% y otros están en proceso de implementación. No, y enhorabuena, Luis, que se estén tomando todas esas medidas. Quiero hacer hincapié nuevamente en lo que mencionas y también lo hacía Cindy, sobre todo en las acciones que están tomando ustedes conforme organizaciones paraguas para las medianas y pequeñas cooperativas, empresas, familias que colaboran con ustedes. Son ellos los que están ahora en este momento de más susceptibilidad, en donde, como lo decía Esperanza, y le doy la palabra ahora, son ellas las que pueden tener un mayor riesgo, no solamente en edad de productor, sino por su capacidad crediticia. Esperanza, quisiera un poco hacerte que vayas en más detalle hacia cuáles han sido las realidades, los productos están bien protegidos, cuáles han sido más detalles de la manera en que acopian su materia prima. En principio, los agricultores, para no contaminarse, se les ha capacitado de que no deben hacer ingresar personas extrañas, de toda índole, ¿no?
inclusive acá en el pueblo de Pangoa, la autoridad tiene mucha colaboración para que las personas que vengan de la ciudad hagan su cuarentena y no vayan directamente al campo a contaminar a los agricultores que están protegidos y limpios. Eso, la vida es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El recojo del cacao en baba. Va el chofer para estar acá en la cooperativa tiene su control de la temperatura, principalmente para saber si está enfermo o está sano. Segundo, tenemos que mantener el distanciamiento social que en la cooperativa hemos implantado 2 metros, 2 metros. Tercero, lavarse las manos, jabón, agua, jabón, agua, jabón. Entonces, en la planta de acopio, por todo sitio, hay lavaderos que hemos implementado con jabón para que el socio que entra se lava la mano. Eso en cuanto para ingresar al acopio. Y luego en el campo mismo de acopio los trabajadores tienen el distanciamiento social, no puede haber la aglomeración, tienen que estar lavándose las manos y chequeando la temperatura. También tienen un compromiso ellos como colaboradores de su casa a la cooperativa, de la cooperativa a su casa. Y el socio junta varias entregas de cacao para después cobrar. No está viniendo constantemente al pueblo a cobrar porque ahí también se contamina. Entonces, ellos vienen una sola vez y cumplen todo el protocolo para ingresar a cobrar. En este momento, nuestra preocupación es para comer los víveres, porque tenemos que pasar toda esta etapa difícil y no inversiones, no hacer otras actividades. Cuidar nuestra salud, la alimentación y no estar contaminándonos en el campo. Muy importante es esto del distanciamiento social, el lavado de manos y la utilización de la mascarilla. Esas 3 cosas están implantadas y además de eso, bueno, como biodinámicos ya a los socios les decimos en forma preventiva qué debemos comer, qué debemos tomar y así estamos difundiendo con todos nuestros socios. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Enhorabuena por todas estas grandes medidas necesarias, como lo mencionas, pero también medidas inspiradoras, porque esta capacidad de comunicación, de entrenamiento y de adaptabilidad, como lo decíamos hace un momento, es de veras admirarse y aplaudirse a cada una de sus prácticas. Ahora regreso con Raúl, si me pueden ayudar los organizadores a nuevamente darle voz. No te la queremos quitar, Raúl, pero con estas tecnologías tenemos que quitar y poner. Y sabiendo, comparte un poco la suerte de Freddy, en donde esta cosecha realmente no ha sido abundante, ha habido problemas de ciertos tipos, pero también ciertas ventajas. ¿Cómo están enfrentando los tuyos esta pandemia? ¿Cómo están siendo las técnicas de acopio, etcétera, etcétera? Raúl. Sí. Hola, José. Bueno, sí, creo que nosotros hemos tenido pues la oportunidad de vivir en el campo para estar un poco más protegidos. A pesar de eso, tenemos los puntos de control que van dirigidos a la persona que no vive en el campo o no ha estado viviendo allá. La Junta Parroquial junto con la policía no dejan pasar para precautelar pues la salud de los productores, ¿no? Esa ha sido una ventaja. Casi en todas nuestras comunidades hay puntos de control donde la Junta Parroquial conoce cada uno de ellos y están verificando si no vive allá no pasa, ¿sí? Y por otro lado, nosotros teníamos implementado la compra de cacao solo viernes y sábado, en tiempos de cosecha baja. Y cambiamos ahora para recibir jueves y viernes solamente, ¿sí? Para justo precautelar la salud de cada uno de nuestros socios. Al entrar al centro de acopio, hay puesto agua con desinfectante y luego pues su cloro para los zapatos con agua y el gel en las manos
cada uno que entre con su mascarilla. Tampoco no ingresan muchos socios al centro de acopio, sino pues va saliendo 2, entran 2 más, para así no contaminar o contaminar a los que están dentro de la administración, ¿no? La contadora. Los billetes son entregados con su factura, aplicado gel, desinfectante, para que vaya un poco más seguro, ¿no? Ahora mismo estamos pagando lo que tiene que ver con capitalización que tenemos implementada en y se está pagando en cheque para que no haya mucho problema con los billetes, ¿no? O las monedas puedan estar más contaminadas, un cheque para que reciban su capitalización. Por supuesto. ¿Sí? Muchas gracias, José. Raúl. Nos apremia el tiempo, Por lo 12:04 de la tarde aquí en Cambridge. Tenemos realmente 10 minutos para cerrar. Hay preguntas abiertas, hay también todavía preguntas que hemos preparado como panel. Yo quisiera realmente unir todas ellas y hacer la siguiente pregunta, las siguientes 3 preguntas a cada uno de los panelistas. La primera es, ¿están ustedes satisfechos con el grado de comunicación que viene de gobierno y de compradores? Es realmente una pregunta de sí o no, y se tiene que hacer una pregunta frontal porque también ellos tienen que dar una cierta certidumbre a nuestras opiniones. Nosotros trabajamos para ellos, pero también con ellos. Decía Freddy al principio que trabajan con cierto número de organizaciones en donde, pues bueno, tienen esta capacidad de compra-venta muy limitada, pero también lo veíamos con la intervención del panel previo, en donde realmente la gran desventaja que se está teniendo dentro de este COVID-19 es en el sector de la maquila, de la producción de derivados del cacao. Entonces, repito, una primera pregunta es un sí o no. ¿Están usted satisfecho con el nivel de comunicación que se ha tenido desde el gobierno, desde comprador? Esa es la primera. La segunda, me gustaría preguntarles es, ustedes y sus agremiados, sus compañeros, ¿se sienten positivos con respecto al futuro? Yo sé que existen ciertas organizaciones que nos han dicho en conversación económica, en conversación informal, que existen toda una serie de documentos y protocolos preexistentes a la pandemia, en donde uno simplemente tacha el último de moda, digamos, cambio climático, y pone COVID-19, y siguen siendo los mismos retos, siguen siendo los mismos trebaches del pasado. Entonces, ¿ustedes se sienten positivos de que esta pandemia ofrecerá una nueva oportunidad para hacer las mejoras que ya se requerían en el sector? Y por último, darles la palabra a ustedes en esta tercera pregunta y preguntarles si tienen algo que añadir a nuestra conversación. Nuevamente, empiezo con Freddy. Bueno, José, en términos muy sencillos, estamos satisfechos con el nivel de comunicación que hemos tenido. Es necesario separar compradores de gobierno. Con compradores, bueno, yo me he encargado personalmente de estar en contacto con ellos, de tenerlos al teléfono, correos, comunicación por internet, muy constante, ¿no? Casi todos los días desde que empezó la pandemia. A nivel de gobierno, yo creo que esto ha tomado a todos por sorpresa y la capacidad de reacción a veces puede tardar más. Estamos viendo últimamente un poquito más de respuesta de parte del gobierno, sobre todo en el tema de créditos y otras estrategias para el sector. Entonces, con compradores sí ha sido una comunicación muy válida, con gobierno ha sido menor. Muchas gracias. Freddy, ¿algo que quieras agregar a nuestro foro el día de hoy? Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que es importante comentar que la actividad agrícola de por sí es una actividad muy complicada. Sin pandemia o sin cambio climático ya es un camino cuesta arriba. Es necesario tal vez cambiar la dinámica del mercado en el que trabajamos para dar más recompensa a la parte productiva.
para poder subsistir por un periodo de tiempo más largo, ¿no? Creo que Raúl comentaba en términos muy acertados que cuando la cadena de distribución, la logística se corta, la ciudad sufre. Entonces eso, en breves conclusiones, nos dice que en el campo tenemos una esperanza muy fuerte para sobrellevar cualquier problema que pueda existir, ¿no? Y que para futuro tenemos que considerar que en el campo yace una esperanza, tal vez con una dinámica diferente, ¿no? Claro. Te agradezco por tu participación, Freddy, siempre muy atinada, siempre muy en punto, me da mucho gusto verte. Te mando un abrazo fraterno hasta Quito. Paso con Cindy. Cindy, nuevamente, ¿está usted satisfecha, su organización, sus agremiados, con la comunicación existente? ¿Están pesimistas, optimistas de lo que se viene? Y algo que quiera agregar a nuestra conversación. Bueno, gracias, José. Por los momentos está satisfecha la comunicación. Sabemos que siempre hay cosas que se pueden mejorar y siempre hay algo en la que cada día lo podemos mejorar. Hemos mantenido una relación estable con el mercado. También tenemos el Comité Nacional de la Cadena de Cacao, que hace mucha incidencia a favor de los productores con el gobierno y con otras alianzas que sean en ayuda a este rubro cacaotero. Tenemos también los resultados positivos, nos hemos adaptado a las tecnologías de información y comunicación, que tal vez las teníamos, pero las teníamos en menor escala como las tenemos ahorita, dando muy buenos resultados y haciéndonos ver que somos capaces de, no importa pandemia, el cacao no sabe de pandemia, el rubro no sabe de pandemia y la agricultura no sabe qué es cuarentena o qué es pandemia. En el caso de me gustaría añadir que hoy estamos mejor organizados, más informados y confiados. Hace 20 años nuestro país sufrió un ataque o un impacto que fue el huracán Mish, que fue devastador para todo el rubro cacaotero. Se vio afectado las plantaciones y el productor, causando desesperación en ellos, mas sin embargo siempre estuvieron al pie de la bandera, como decimos en el buen lenguaje hondureño, y lo mantuvimos ahí y siguieron confiando en el rubro. Hoy en día enfrentamos esta pandemia que es igual que hace 20 años o peor que hace 20 años, pero sabemos que con ayuda, con organización y tomando todas las medidas de seguridad y confiando en Dios en primer lugar, vamos a sobrellevar todo esto y agradecer porque tenemos voz y voto en este momento los productores de cacao. Muchas gracias, Cindy. Un abrazo, por favor, a todos tus agremiados. Gracias por ser ejemplo a todos nosotros desde Honduras. Cuídense mucho. Gracias por tu participación. Luis, ahora voy contigo. Comunicación, pesimismo, optimismo y tus palabras para cerrar esta participación. Sí, bueno, algo que resaltar aquí a nivel de Perú es que el nivel de comercio, la comunicación es a nivel de cooperativas o empresas con los mismos compradores, ¿no? El gobierno tiene más un rol promotor en este escenario, ¿no? Entonces la relación es más directa entre ambas partes. Yo creo que de todas las organizaciones que nosotros tenemos como asociados, en verdad creo que se ha mantenido no es que creo, sino que manifiestan que se ha mantenido una comunicación constante Communication constantly with the clients, it is important. That's why the demand and supply of the product has been guaranteed, and the prices have a positive differential. That's also very good. It's part of the communication that we have had constantly, even if there have been difficulties and cancelarse, pero esto ahora viendo la forma de cómo hacerlo de manera virtual. Lo otro es que nosotros siempre somos optimistas, creo que los productores nos caracterizamos por eso, ser optimistas porque creemos que hay un futuro promisor, ¿no? Y lo que sí, por ejemplo, ahí hemos, creo, generado una fuerte tema de incidencia. El mismo gobierno ha habido predisposición por parte del gobierno a apoyar a todo el sector económico.
Acá se han reactivado algunos fondos. Por ejemplo, en el Perú tenemos el Fondo Reactiva Perú, con fondos que tiene garantía del Banco Central de Reserva para las pequeñas negocios hasta el 90%. Entonces, eso es un mecanismo bastante importante. Pero todavía ahí tenemos que solucionar algunas cosas, porque esto no está llegando a los que más necesitan, justamente, que son los pequeños y los medianos. Ahí había algunas demandas y algunas sugerencias que le hemos sugerido al mismo gobierno para que se puedan hacer algunas modificaciones en el reglamento propio de este Fondo Reactiva Perú, para que pueda tener esa llegada a los pequeños y medianos negocios que están incluidos el sector cacao. Pero también, por ejemplo, por el otro lado, como el Ministerio de Agricultura y Riego, a partir de la incidencia que se hicieron años anteriores, ahora se ha aprobado por un fondo, por ejemplo, un fondo que tiene que ver con crédito agrario a productores. Eso es muy bueno, ya justamente a partir de las próximas semanas se va a comenzar a brindar este crédito en el marco del Fondo Agroperú, que le llamamos nosotros, y con intereses anuales de 3.5%, tasas nunca antes puestas a disposición de los productores, que creo que va a ser un muy buen apalancamiento, una muy buena oportunidad, porque justamente en las conversaciones que hemos tenido con el sector agrícola y con otras instancias del gobierno aparte, no estamos de acuerdo con las medidas de mitigación que se han implementado hasta ahora, ¿no? Que si bien hay que ampliar un poco más su cobertura, pero también es necesario poner más énfasis en medidas de reactivación del sector, porque eso es clave. Es decir, y eso tiene que ver no solo con el sector cacao, sino con la medida de reactivación de todo el sector agrícola en general. Y eso justamente es lo que, este es nuestro enfoque de trabajo de incidencia que estamos haciendo tanto a nivel del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y esperamos que sean acogidas. Algo final un poco es que creo que en el Perú, en el tema de cacao, somos más de 100.000 productores de cacao, ¿no? Entonces somos mucha diversidad de área, pero también creo que tenemos una fortaleza importante. Nosotros somos el centro de la mayor diversidad genética, somos uno de los países del centro de origen del cacao, entonces esos creo que son algunas ventajas competitivas y comparativas que nos permiten seguir trabajando. Además, otro aspecto creo que es fuerte como país es el tema de la asociatividad. Aquí en el Perú siempre nosotros veíamos, porque los más de 100.000 productores son pequeños productores, ¿no? Aquí hay no muchas experiencias de plantaciones, son pequeños productores, que ya casi producimos 130.000 toneladas de cacao en el año. Y lo que otro aspecto es que nos orientamos mucho por la producción sostenible de cacao, ¿no? Es decir, no solo es el tema de las certificaciones orgánicas, el tema del comercio justo, el tema de no deforestación, que si bien el coronavirus ha distraído un poco esos temas, pero creemos que para nosotros siguen siendo temas claves de seguir trabajando en el sector, el tema del cambio climático, el tema de no deforestación, el tema de no uso de, por ejemplo, excesivo de productos químicos, cosas por el estilo, porque tiene que ver, así como nos cuidamos la vida y la salud para no infectarnos de coronavirus, también hay que cuidar la vida y la salud de no usar, por ejemplo, estos productos que puedan ser altamente dañinos para la salud. Algo importante creo que nosotros hemos destacado aquí en el Perú es que estamos usando nuevas herramientas, sobre todo herramientas virtuales, ¿no? Por ejemplo, del siguiente panel, hago una pregunta brevemente a Esperanza, ¿qué piensa de la comunicación, pesimismo, optimismo para el futuro? Y un breve mensaje de cierre. Esperanza, le escuchamos. Bueno, esta pandemia trae algo positivo, el desarrollo local, la valorización de la tierra, la unión de la familia. Los hijos que estaban fuera se han ido a unir con sus padres. O sea, la familia muy importante. Algo positivo que ya se veía con el cambio climático, la diversificación, eso ahora nos está sirviendo. Nuestros huertos, haber sembrado otras cosas alternativas al o el hecho de haber hecho la diversificación, cacao con cítricos, cacao con guanábana, cacao con plátano. Entonces, esa diversificación trae mayor ingreso económico. Ahora nos trae los cítricos porque hay que para el coronavirus. Entonces, trae desarrollo
a los pequeños agricultores. Si bien nos hemos confinado, yo creo que todos estamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Vamos a desarrollar nuestros cultivos para poder tener buena salud y mejorar nuestros ingresos. Y que los jóvenes que se han también acompañado a sus hijos, a sus padres, están pensando ya en la revalorización de la tierra y la actividad agrícola. Para añadir, desearía que a nivel Latinoamérica y nosotros acá practicamos bastante el cooperativismo, en el área rural más que todo, pero mire que sería bueno que también se practique el cooperativismo en las ciudades. Entonces también hubiese habido bastante comunicación, pero nosotros vamos a continuar con esto, el sistema cooperativo, porque ve una conexión entre el campo, la parte laboral, empresarial, es todo un conjunto, empresas que hacen desarrollo en áreas rurales. Muchas gracias. Esperanza, qué bueno, qué contundente mensaje. Te agradezco mucho por esa lección. Nuevamente, no puedo dejar de subrayar el tema de la asociatividad, de la cooperatividad, de soluciones colectivas. Creo que me toca a mí cerrar este foro con 7 minutos ya de ventaja con el siguiente foro. Creo que podemos aplaudir, creo que podemos aprender demasiadas cosas que hemos escuchado aquí. Cooperatividad, adaptabilidad, son lecciones de ellos a nosotros los que estamos en el norte, en los lugares donde maquilamos chocolate. Algo que creo es muy importante y tomo de Cindy estas palabras: sí, productores tienen voz y voto, no lo tienen suficiente y espero que en algún momento tengan también veto. Raúl, ¿estás por ahí? Raúl, ¿me puedes escuchar? Me parece que hemos tenido nuevamente un problema técnico. Gracias por la paciencia cada uno de ustedes. Por favor, continúen con nosotros. 11:22 de la mañana, paso la voz a el equipo ganador Chocolate Summit. Gracias por este panel.